esta importantísima audiencia han hecho llegar puntos de vista a favor del proyecto, también en contra del proyecto. Agradecer a las organizaciones de la sociedad civil, a los expertos nacionales e internacionales por la posibilidad de haber hecho esta reflexión profunda sobre este proyecto de ley. Quiero igualmente agradecer a los equipos de apoyo de las PERES que han estado en de Alivio, pero también de la Cepeda, de lo demás, de Javier Moledo, de Víctor Correa, de todos los que han estado soportando, digamos, la parte logística de esta audiencia. Quiero agradecer también muy especialmente a las autoridades que se han hecho presentes, pero no puedo dejar de expresar algunas conformidades. Por ejemplo, sobre el Ministerio de Justicia, no es posible que un proyecto de ley que ya pasó primer debate en comisión primera del Senado y que ya pasó en plenaria del Senado, el Ministerio de Justicia venga a decir que todavía no tiene un proceso técnico, cuando ya este proyecto de ley se agotó en un 50% y vamos para el 50% restante en la Cámara. Es decir, que no es posible que el Ministerio de Justicia, primero, que venga el ministro, y segundo, que venga una delegada a decirle al Congreso que no tiene una posición sobre el proyecto. Me parece que eso no se comparece con una entidad que es la que regula toda la política criminal y las reformas de orden judicial en el país. Sobre el Ministerio de Defensa, pues quiero agradecer muy especialmente a los 4 intervinientes que hicieron uso de la palabra en esta audiencia, pero también quiero constatar que el ministro Rubí, que el capitán Leandro Cruz hizo importantes reflexiones, pero lo hizo más de su vida personal, su experiencia como abogado, que una posición institucional del Ministerio de la Defensa. Agradezco pues al doctor Osvaldo Rodríguez y a Osvaldo Rodríguez por su intervención como funcionario de la Justicia Penal Militar, como funcionario civil, y agradezco muy especialmente también a la doctora María Cecilia Mosquera como directora de la Justicia Penal Militar. Pero insisto, hubiésemos querido tener la posición del señor ministro de la Defensa en esta importante audiencia. Quisiera concluir diciéndoles entonces e insistiendo en que este proyecto es la fase final de un proceso que era reforma constitucional que se cayó, ley estatutaria que se cayó y una ley que era la consecuencia. No me puede decir el Ministerio de Defensa y los intervinientes que ese proyecto no tiene nada que ver con los dos anteriores, cuando precisamente hay un pliego modificatorio que radicó el Ministerio de Defensa a raíz de que se declaró inconstitucional el acto legislativo, porque en ese proyecto se incluía el Tribunal de Garantías que creó la reforma constitucional. Entonces no pueden decir que ese proyecto no tiene nada que ver con la reforma constitucional cuando tuvieron que cambiar el proyecto de ley de primero a segundo debate precisamente porque la Corte Constitucional tumbó el acto legislativo. Entonces no me parece que eso sea pues acorde con lo que ha pasado. Ese periodo de modificaciones ahí está en la historia de cada uno del proyecto y por eso me parece importante que ustedes lo tengan en cuenta. Me parece muy importante que la justicia penal militar tenga, ojalá cada día más civiles. Esa es la tendencia universal, desmilitarizar la justicia penal militar, civilizarla, llenarla de personal civil, y por eso me alegra que esto se esté dando. Pero insisto, si uno mira quién es el presidente del Tribunal Superior Militar, pues es un teniente coronel activo del coronel Ismael Enrique López. Es decir, como lo planteaba el profesor Rubini, no hay una separación de la estructura de la justicia penal militar de ese orden jerárquico y funcional del Ministerio de la Defensa. No son del Poder Judicial. Yo no explico cómo dicen que no se va a aplicar la justicia
fuero, esa ampliación de competencia a la justicia penal militar, también lo dijo aquí el coronel de la Armada, cuando está clarísimo en el ámbito de aplicación que esto se aplicará a los miembros activos del ejército, al personal no informado que desempeñe cargos en la justicia penal militar y policial. Dice al personal civil no informado que desempeñe cargos en la justicia penal militar. No sé cómo interpretar textualmente esa norma que no me llega a concluir que los funcionarios de la justicia penal militar también tengan esa competencia. Insisto en que este proyecto de ley es un proyecto necesario porque la modernización de la justicia penal militar ya está aprobada en la ley 1407, que tiene más de 600 artículos y que incluye el sistema acusatorio. Es una ley conveniente, como se habló acá, con el tema de la paz. Es una ley manifiestamente inconstitucional porque desarrolla una reforma constitucional inexistente que se cayó. Y por eso lo dice la propia doctora directora de la Justicia Penal Militar, María Cecilia Mosquera, que a un estudiante de Derecho no se le ocurriría hacer un proyecto de ley para derogar la Constitución. Pero lo están haciendo. Lo están haciendo. Están tratando de derogar la Constitución. Entonces yo pregunto si el Ministerio de la Defensa no tiene más estudiantes de Derecho para hacer un proyecto de la naturaleza que se está haciendo. Porque, como ya lo dice, es inconcebible que se pretenda modificar la Constitución por una ley ordinaria. En ese orden de ideas también nos hubiera gustado escuchar a los miembros de ACORE que han sido tan vehementes en la defensa de la justicia penal militar. Les invitamos a usar. Quisiéramos también señalar que este proyecto se suma a otros dos que presentó el Centro Democrático que buscan nuevamente generar impunidad frente a la violación de derechos humanos. El Centro Democrático ha presentado una reforma al artículo 221 que no solamente retrotrae a la reforma que ya se cayó en la Corte Constitucional, sino que establece también el fuero disciplinario. Le quita de manera absoluta la competencia a la Procuraduría para investigar las faltas disciplinarias del personal militar y revive y amplía nuevamente por rango constitucional los delitos. Y se suma a otra iniciativa legislativa, también del Centro Democrático, donde se propone un tribunal pro tempore. Y ese tribunal pro tempore es otra cosa totalmente aberrante en términos judiciales. Se crea un amañado tribunal de orden constitucional con la finalidad de que todos los militares que hayan sido condenados puedan interponer un recurso de revisión ante ese tribunal sobre sus condenas. Pero lo grave de eso es que dice que todo el que interponga el recurso automáticamente puede quedar en libertad. Y luego dice que los que no hayan sido condenados también se pueden acoger al tribunal y también se les dejará en libertad. Es una cosa realmente grotesca en términos legales, en términos jurídicos, en términos de derecho constitucional, en términos de derecho internacional. Y por eso yo invito a todos los partícipes de esta audiencia a que estemos vigilantes, porque el tema del fuero penal militar no se agotó por las decisiones de la Corte Constitucional, sino que se insiste en ampliar esas competencias, como se reiteró en esta audiencia, a delitos de derecho internacional humanitario y a hechos constitutivos de grave violación de derechos humanos. No nos confiemos en el Congreso. El Congreso no tiene autonomía e independencia. Yo insisto en el desayuno donde los parlamentarios decían: tranquilo ministro, nosotros votamos lo que usted proponga, y donde le pedían permiso para venir a la audiencia al Congreso. Insisto en esa reunión esta semana. Entonces, si no tenemos un ministerio, unos congresistas que tengan la suficiente autonomía para no andar reprobando al Ministerio de Defensa todo lo que proponga el Congreso, si no hay una instancia de división de poderes entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, pues no vamos a tener tampoco un Congreso que sea realmente garante. E insisto, este proyecto ya pasó por el Senado y salió adelante, con esas competencias que hemos denunciado
Y por eso me parece también interesante que en la Comisión Primera ampliemos este debate, que podamos ir a la Comisión Primera y en la Comisión Primera escuchar algunos de los argumentos que se han dado a favor y en contra de esta iniciativa legislativa. Nosotros, desde el Foro Democrático, desde la Alianza Verde, de diferentes sectores progresistas, liberales, etc., vamos a tratar de que al final este proyecto se archive. Y si no, pues será nuevamente como pasó con la reforma constitucional, la Corte Constitucional la que define. Que no podemos pretender, insisto, es en aras de dejar en la impunidad tales crímenes cometidos por agentes estatales, pretender con esta ley decir que no se amplía la competencia cuando está evidentemente ampliada la competencia. Y por lo tanto, les agradecemos muchísimo todos los aportes que ustedes han hecho a esta audiencia. Vamos, insisto, a hacer un frente común con el movimiento de derechos humanos, con las víctimas, con la academia, con las organizaciones internacionales. Recuerden ustedes que frente al acto legislativo que se cayó, todas las Naciones Unidas, los relatores, la Comisión Interamericana, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, todas las organizaciones se pronunciaron en contra y el gobierno no quiso escuchar. E insisto, si lo que se quiere en Colombia es buscar una fórmula frente a los crímenes de Estado, esa fórmula no es votar los casos por las investigaciones a la justicia penal militar. Si hay que hablar de un proceso de justicia transicional, hablemoslo de manera transparente, verifiquemos cuáles serían las condiciones. No podemos igualar los crímenes de Estado a los crímenes de la guerrilla. Nosotros insistimos que los guerrilleros, los paramilitares son por naturaleza delincuentes, son organizaciones delictivas. El ejército y la policía son instituciones respetables que se hicieron para salvaguardar la vida o el bien de todos los colombianos y no se les puede igualar. Es muchísimo más grave cuando un agente estatal utiliza un arma para matar a un civil y cuando lo hace una organización judicial. Y obviamente las cargas procesales y punitivas son diferenciadas. Entonces, muchas gracias por la paciencia. Esta intervención, esta transmisión por televisión se interrumpió con ocasión de la plenaria, pero aclaro que ha sido grabada, que se va a retransmitir por el canal del Congreso y por redes sociales. Muchas gracias.